Hola, Dios les bendiga. Por aquí estamos otra vez, aprovechando una nueva oportunidad más que nos brinda el Señor para compartir la palabra de Dios. Eh, un privilegio que nos es otorgado del cielo. Oliva Polanco con ustedes para compartir otra reflexión más de nuestra hermosa palabra que Dios nos ha dejado para rumiarla, aprenderla y deleitarnos en ella, porque ese es nuestro manual de vida. Espero que ustedes estén bien donde quiera que se encuentren, junto a sus seres queridos, y que Dios esté en sus vidas de manera muy especial. Hoy vamos a hablar acerca de la soberanía de Dios y cómo debemos nosotros de someternos a su soberanía y aceptarla, ¿verdad? Y y vamos a estar hablando de eso en esta noche, pidiéndole al Señor que esté con nosotros de una manera muy especial y maravillosa, que esté dirigiendo y guiando todo. Yo estoy en sus manos, yo soy imperfecta, yo soy pecadora, y solamente Dios puede permitir y hacer que yo eh, no, no adultere su palabra y que yo hable conforme a su palabra, que es lo más importante. Que el Señor nos guíe en esta noche y que el Señor permita que seamos edificados por su palabra, cambiados y transformados. Vamos a empezar con los versículos bíblicos que tenemos de base para esta noche, para nuestro tema sobre la soberanía de Dios y cómo debemos los cristianos de asumirla y someternos a ella. Tenemos el Salmo 115:3 que dice: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que le place, Él hace. Este versículo es una poderosa afirmación de la soberanía divina. Nos recuerda que Dios está limitado, que Dios no está limitado por espacio o circunstancia humana. Él está en los cielos y tiene libertad de llevar a cabo su voluntad sin restricciones. Como cristianos debemos encontrar consuelo en esta verdad, sabiendo que Dios está en control de todo, incluso cuando no entendemos cómo. Romanos 8:28. Y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Este versículo y este pasaje es un bálsamo para el corazón de los creyentes. Nos asegura que incluso en medio del dolor y la confusión, Dios está obrando para nuestro bien. Su soberanía garantiza que incluso en circunstancias más difíciles se puedan utilizar para su propósito de ayudarnos a crecer a semejanza de Cristo. Dios usa las circunstancias difíciles para ayudarnos a crecer a la imagen y semejanza de Cristo. Isaías 46:10 que dijo: mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Dios mismo declara su propósito y su poder para llevarlo a cabo. Él planea desde el principio y su plan nunca fracasa, como los de nosotros, ¿verdad? Que la mayoría de las veces fracasan. Esta es una verdad que nos empodera para confiar plenamente en Dios. En lugar de luchar con incertidumbre en el futuro, podemos entregar nuestras vidas a Él y estar seguros de que su consejo prevalecerá. Efesios 1:11. En Él también fuimos hechos herederos, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Este versículo nos conecta con la soberanía de Dios en el plan de salvación. Somos salvos no por mérito, sino por el propósito y voluntad de Dios. Esta comprensión debería inspirar una profunda gratitud y humildad, llevándonos a dedicar nuestras vidas a Él por completo. La soberanía de Dios no es más que nada que su autoridad suprema sobre la creación. Eso significa que Él tiene el control absoluto y su voluntad se cumple en todo. Los cristianos practican esta verdad al confiar en Él. Cuando practicamos y nos sometemos a la soberanía de Dios, cuando confiamos total y plenamente en Él. ¿En medio de qué? De la vida fácil, de cuando no hay pruebas. No, en medio de las peores circunstancias, buscar la voluntad de Dios para vivir de acuerdo a sus propósitos y alabar su majestad.
entendiendo que su soberanía es una fuente de consuelo y esperanza, no de miedo, entendiendo que su soberanía es una fuente de consuelo y esperanza, no de miedo. ¿Por qué? Porque estamos descansando en el Dios soberano que gobierna todo, que tiene todo en sus manos y que nos ama. Y como Dios nos ama y es nuestro Padre y tiene control de todo, eso es suficiente para que nosotros descansemos tranquilos y en paz y sin miedo y sin temor de nada. ¿Qué es la soberanía de Dios? Es la autoridad absoluta, como dije antes. Dios es el Rey de Reyes y Señor de Señores, con poder y autoridad sobre los cielos y tierra y todo lo que hay en ellos. Él tiene el control total. Él controla todo lo que sucede. Nada está fuera de su plan y su propósito. Incluso los eventos que parecen aleatorios o negativos son parte de su plan maestro. Eso debe de darnos mucha paz. Sabiduría y amor. Su soberanía no es un poder arbitrario, sino que se ejerce con sabiduría y amor. Por eso, sus planes siempre son para nuestro bien. Eso lo podemos corroborar en Romanos 8:28. ¿Cómo podemos practicar la soberanía de Dios? Que es la otra pregunta que hice esta noche. Teniendo confianza y fe. Debemos depositar nuestra confianza en Él, especialmente en momentos difíciles, sabiendo que Él tiene el control y que sus propósitos son para nuestro bienestar. Bienestar es una palabra compuesta de bienestar. Obediencia y búsqueda de voluntad. Practicamos la soberanía de Dios al vivir en obediencia y buscar activamente su voluntad. El mejor lugar para nosotros como cristianos es en el centro de la voluntad de Dios. Cuando estamos en el centro de la voluntad de Dios, no importa lo que pase fuera o lo que pase en nuestras vidas, el Señor estará en control y el Señor cumplirá su propósito en nosotros. Viviendo de manera que honremos su majestad en nuestras vidas. Debemos de vivir de manera que honremos la majestad de Dios en nuestras vidas. Alabanza y adoración. Reconocer y alabar la soberanía de Dios es una forma de adoración. Eso lo voy a repetir porque debe quedar en nuestras mentes y nuestros corazones grabado. Reconocer y alabar la soberanía de Dios es una forma de adoración. O sea, cuando reconocemos y alabamos la soberanía de Dios, adoramos el nombre del Señor con nuestra actitud de vida. Como dice el Salmo 71:16, vendré y proclamaré tus hechos poderosos. Señor soberano, proclamaré tus obras justas, solo tuyas. Aceptación. Debemos aceptar la verdad de que Dios es soberano y nuestra responsabilidad humana coexiste con ella. Incluso si no podemos comprender completamente cómo funcionan juntas, si no podemos comprender las cosas, confiar en Dios y en su soberanía y en que Él está en control, aún allí debe de darnos paz. Entonces, esta noche hemos hablado de la soberanía de Dios, hemos hablado de que debemos, de que es confiar en que Dios, en su autoridad suprema, en que Él tiene el control absoluto, confiar en su voluntad y que todo se cumple mejor que lo que nosotros planeamos, que debemos buscar su voluntad en todo momento, es parte de someternos a la soberanía de Dios, que debemos alabar su majestad, que la soberanía de Dios es la autoridad absoluta de Rey de Reyes y Señor de Señores, que Él tiene control total, que eso es parte de su soberanía, que tiene sabiduría y amor, que no es arbitrario, sino que ejerce sabiduría con gran amor
y con gran sabiduría y amor sobre nosotros, que sus planes son mejores siempre que los nuestros, y que practicamos la soberanía cuando vivimos en confianza y en fe, en obediencia y búsqueda de su voluntad, en alabanza y adoración, y en aceptación de su soberanía, de depositarnos en sus manos y de dejar que él fluya y que Él obre y que Él se mueva a su favor, de acuerdo a su voluntad y propósito para nuestras vidas y de acuerdo a sus planes. Entonces, eso es parte de entender la soberanía de Dios y de someternos a ella. Aceptar que Dios es soberano es aceptar que Él está en control y que nuestras vidas están en el mejor lugar. Tenemos que cuidar que estar en el centro de la voluntad de Dios. El mejor lugar para nosotros es en el centro de la voluntad de Dios. Eso es una cita que leí y esa cita le voy a dejar al final de esta reflexión. El mejor lugar para nosotros es en el centro de la voluntad de Dios. Hoy hemos hablado acerca de la soberanía de Dios. Espero que haya sido de bendición tanto para ustedes como ha sido para mí. Recordarles que este contenido está en YouTube a nombre de Oliva Polanco, por si se perdió, quiere explorar los demás, el resto del contenido. Y espero que sea de bendición para ustedes, que Dios esté permitiendo que su palabra sea en nosotros, obrando santidad, consagración y llanura de su Santo Espíritu, y que podamos entender su soberanía y que Él nos dé el deseo y la voluntad de someternos a cada momento y a cada instante a su hermosa y sabia soberanía sobre nuestras vidas. Dios les bendiga mucho, un abrazo a la distancia y que tengan un excelente y bendecido fin de semana. Bye bye.